Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento más en SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Face, Instagram y YouTube. Y ahora pueden también suscribirse al canal en WhatsApp. Entran a Novedades, activan la opción de canales, buscan Orilla y Media TV y pueden tener las últimas actualizaciones que se van produciendo en materia informativa. Hoy tenemos la tercera parte del libro Río Abajo. Vamos a la presentación y arrancamos. Ya trabajamos el libro propiamente dicho. Hablamos sobre la película que se realizó en 1960 y hoy toca abordar al autor, Liborio Justo, conocido por los seudónimos Lodobón Garra, que utilizó para los libros de literatura, y Quebracho, para los libros referidos a la política, el cual no tengo la información oficial, pero estoy casi seguro que el movimiento patriótico revolucionario Quebracho, liderado por este muchacho Esteche, lleva ese nombre en honor a Liborio. Liborio Justo fue una persona totalmente rebelde, polémica, difícil, el cual creo suponer que mantuvo fuertes discusiones con muchísimas personas en su vida. Un carácter duro y que sin embargo durante su estadía en el Delta fue uno más. Ya llegaremos a ese punto. Al final les compartimos la media hora en video de la presentación del libro, un material maravilloso cedido por Alfredo Temporetti, el Flaco. No se lo pierda, por favor, quédese hasta el final. Toda la información que ustedes van a escuchar está extraída del sitio web www.liboriojusto.org, ¿sí? /diagonal rioabajo.htm. Debajo les dejamos el link para que puedan navegar por el sitio donde van a encontrar todo lo referido a Liborio, que es muchísimo, con una galería de fotos muy completa. Liborio Justo nació en el barrio de Palermo, el 6 de febrero de 1902. En la casa también vivían una bisabuela y una abuela materna del recién nacido. Poco tiempo después se trasladan a Bellavista con el propósito de aproximarse a Campo de Mayo, lugar donde cumplía sus funciones el jefe de la familia. Desde el principio, Liborio sintió los afectos o los efectos, ahí sería la palabra apropiada, los efectos de la absorbente carrera militar de su padre. Liborio provenía de un linaje militar burgués, donde sus bisabuelos paternos y maternos estuvieron involucrados en las batallas entre unitarios y federales y tuvieron una posición económica muy favorable. Describe su niñez de la siguiente manera. Era un niño pacífico, contemplativo, torpe, tímido, soñador, sin amigos, pero tampoco sin necesitarlos. Mi padre alguna vez dijo que nunca pasaría de ser un empleadito. Sin duda carecía de la vivacidad de los otros chicos. No sabía silbar, ni jugar a la pelota, ni decir malas palabras. En realidad me sentía cohibido y en inferioridad de condiciones. El colegio era un verdadero suplicio. La felicidad llegaba con las vacaciones, cuando podía quedarme a mis anchas en la quinta, lejos de la escuela y de la vigilancia paterna. Allí comenzó ese culto, esa pasión por la naturaleza que nunca me abandonaría. Comenta de su adolescencia. Fui un estudiante menos que mediocre. Indefectiblemente pertenecía al grupo de los últimos. Hubiese pasado inadvertido si no hubiese sido por mis incipientes aficiones literarias. Y en el último año por la necesidad de hacer cosas extravagantes. Pero ya había comenzado mi otra vida secreta, la de lector. ¿Sentimientos religiosos?, le preguntan en la entrevista. Nunca sentí la necesidad de creer en nada, decía. Todas las cuestiones que se referían a la religión me resultaban la más pueril colección de leyendas. De cualquier forma, seguí la corriente en todas las ceremonias religiosas que me obligaban a asistir en el colegio. No dejaban de maravillarme que mis compañeros creyesen en un montón de cosas que para mí seguían siendo inadmisibles. ¿Cuál fue el momento más feliz de esa etapa de su vida?, seguía preguntando, ¿no?, el periodista. Cuando dejé el colegio. Me sentía como salido de una cárcel.
aunque pronto comprendería que estaba encerrado en otra más amplia, más poderosa, y de la que me sería mucho más difícil conseguir libertarme: la sociedad burguesa en que vivía. Parte integrante del movimiento de la reforma universitaria de 1918, recuerda, que la reforma se extendería por América como un reguero de pólvora, trascendiendo los meros marcos estudiantiles, y esa esperanza constituyó todo un principio revolucionario porque adquirí conciencia social. Era cuestión de tiempo entonces para que un joven Liborio Justo, militara en el socialismo y luego en el marxismo-leninismo, siendo el primero en Argentina en hacer conocer el movimiento troquista. Liborio sentía constantemente que su lugar no estaba en la vida burguesa tradicional. Él sentía que vivía y respiraba en los lugares de los trabajadores y en las manifestaciones que se realizaban contra el presidente de facto Uriburu, gritando "abajo la dictadura", que a su vez contrastaba enormemente con la vida y carrera militar de su padre. A Liborio Justo le gustaba dejar bien sentado que había llegado al marxismo no por espíritu romántico, sino por una fría evolución ideológica. Los comunistas estaban entusiasmados con mi acercamiento a sus filas, seguía comentando. Para ellos yo era el hijo de fulano, el señorito que dejaba los salones para hacer obrerismo. Mi padre seguía al frente del gobierno del país, situación molesta para él y para mí, pero que ambos llegamos a considerar con resignación y filosofía. Él sabía muy bien de la seriedad de mis convicciones. Claro, no dejaba de estar perplejo. Algunas de mis actitudes lo ofendían. Por ejemplo, que yo no tuviese su retrato en mi estudio. Mi padre sabía que tenía tanto derecho de pedirme que abandonara mi actividad expresa como yo lo hubiese tenido de pedirle a él que renunciara a su cargo. Lo cierto es que llegó el momento en que dejamos de vernos. Cuando me adherí a la huelga de los obreros de la construcción, su protesta me llegó directamente. El ejemplo de Roque Sáenz Peña, que ya me habían presentado otros, venía a cada rato a la conversación. Señores, les contestaba yo, es cierto que Roque Sáenz Peña, cuando Luis Sáenz Peña fue electo presidente de la República, primero se alejó al campo y luego permaneció en silencio para no ser adversario de su padre. Pero yo no soy adversario del mío, sino del sistema que representa. Si él no estuviera donde está, habría otro en su lugar que haría lo mismo. De manera que aquí no es la persona la que interesa, como en el caso de Sáenz Peña, sino la organización de la sociedad. Déjenme, pues, y no se molesten, ni me molesten. Bastante me he visto mortificado en mi vida por esta situación que he tenido que sobrellevar, siempre como el mayor obstáculo que se presentó en mi vida. Y no me molestan más. Ama y admira a los revolucionarios. Se ve a sí mismo como un revolucionario, dando por descontado que su origen nada tiene que ver con el desarrollo de sus ideas. En ese sentido, no deja de recordar y enfatizar que de las filas de las clases gobernantes han salido la inmensa mayoría de los dirigentes revolucionarios, en tanto que del seno de las propias clases oprimidas, surgieron siempre sus grandes traidores y verdugos. Esto que expresa último Liborio es digno de un análisis muy interesante. Sería tal vez, y solo como teoría muy superficial, es que las personas cuando pasan su infancia y adolescencia por situaciones de mucha marginalidad, al llegar al poder llegan con un profundo resentimiento y odio, transformándose en estos traidores y verdugos que hace mención Liborio Justo. Tal vez es solo una teoría, por supuesto. Estando su padre ejerciendo la presidencia del país, realizó una manifestación que quedará en la memoria popular. En 1936, plena presidencia de su padre, en la Conferencia Interamericana de Paz, elige una sede complaciente y Franklin Delano Roosevelt viene a celebrarla a Buenos Aires. Liborio rubrica entonces las maledicencias con un escándalo memorable, con el grito de "abajo el imperialismo". Interrumpe el discurso de Roosevelt. El desafuero se escucha en cadenas a través de todas las radios del país y el iconoclasta, naturalmente, va preso. Había ofendido a la democracia.
Es un tiempo de cambio y Liborio Justo está a punto de abrazar la Cuarta Internacional, una decisión seria para quien ya no es un muchacho. Pocos años más tarde, Trotsky moría en México bajo la piqueta fanática de Ramón Mercader. La incorporación de Justo al movimiento se hace efectiva a través de la Liga Obrera Revolucionaria, en el seno de la cual el hijo del presidente edita un periódico explosivo, Lucha Obrera. La militancia en el trotskismo cumple el ciclo de un breve romance y en 1943 Liborio termina con la Cuarta Internacional. El proceso de ruptura ha sido duro y Justo busca la soledad del entrerriano. Bueno, y es aquí donde personalmente llegó a Liborio Justo, a través del libro Río Abajo, el cual leí apasionadamente. Y como él mismo expresa, lo que sucedía en el Delta en esos años era extraordinario. Solo había que tomarse el tiempo de escribirlo. Y así lo hizo, por supuesto. Y le estamos eternamente agradecidos. Río Abajo, casualmente, es un mojón para el poblador isleño, ¿no? Es su historia, es la historia de criollos e inmigrantes que muchas veces convivían a la fuerza. Eran dos mundos distintos, anclados en el mismo tiempo y lugar. Criollos e inmigrantes con sus vidas llenas de misterios, intrigas, sueños, sufrimientos, y que Liborio supo retratar y adaptarse tan bien en esos 16 años que estuvo, primero en Arroyo Martínez, solo un año, y luego sí, los demás en el Arroyo Brazo Chico. Igualmente, con el poblador criollo es con el que más tiempo pasó. Seguramente había por parte de Liborio un respeto hacia esos hombres y mujeres que llevaban una vida que él admiraba. Fuerza, tenacidad, sacrificio, trabajo, silencio, sin la menor pizca de hipocresía. Con el inmigrante tenía contacto muchas veces en la Galofré, ese barco colectivo que recorría todo el delta, desde el puerto de Tigre hasta la desembocadura del Arroyo Martínez en el Uruguay. En 1994 se vuelve a editar Río Abajo con Ediciones de las Islas y 5, este libro casualmente. Y un Liborio Justo de 92 años regresa invitado al delta, a Villa Paranacito, donde se encontró con hijos o nietos de personas que frecuentó y conoció en esos 16 años. Aparte de lo que él mismo expresa con respecto a esa carga de el hijo del presidente, encima viniendo de una familia acomodada burguesa, Liborio tuvo varias decepciones, según él, que lo llevaron a distanciarse de las personas. El primero que está presente en la nota es Horacio Quiroga. Él mismo expresa en una nota que concede. En principio dice, yo admiré al Quiroga cuentista y él le escribía cartas manifestando este sentimiento. Me recibió un día en su chalet de Vicente López y allí conversamos toda una tarde. Estaba espectacular, vestido a la usanza del momento, que hoy resulta obviamente extravagante. Cuando dice hoy, está refiriéndose al momento de hacer la nota, ¿no? Me refiero a esa casaca de gamuza llena de cordeles y a las botas altas. Otras cosas que me pareció excesiva fue la decoración del chalet. Paredes llenas de pieles de víboras, cabezas de animales disecados, escopetas, sables. Y después, claro, él mismo. Hablaba de literatura y de oficios manuales, pero más de literatura, y en ningún momento demostró el menor interés por las cuestiones políticas. En ese sentido, era un indiferente. Con todo, esa primera entrevista fue amable, grata. La segunda desbarrancó definitivamente la imagen que yo había formado de él y terminó con el mito. Esta vez fue en San Ignacio, en los montes, donde Quiroga vivía a sus anchas, como un diablo temido por sus rarezas y sortilegios. Fui a parar entonces al bungalow invitado por su dueño, con el objeto de que viviera allí una temporada. Pero ocurrió lo que no esperaba. Desde el primer día, Quiroga se pavoneó ante mí haciendo gala de su talento literario y mostrándome como un maestro del que yo, presuntamente su alumno, tenía todo que aprender. Y luego, de golpe, caía en crisis de osquedad. Huraño y gruñón. Comían sin hablar, sin dirigirme la palabra. Y así era capaz de pasarse 24 horas como si yo y su mujer, su segunda mujer, no existiéramos. Hubo además otras cosas, costumbres en él que me parecieron detestables y que no merecen ser
nombradas. Era, digamos, la más desagradable, la que yo había visto hasta entonces, y verdaderamente desagradable. De regreso a Posadas le mandé un telegrama en donde le decía: espero que en otra oportunidad tendremos más suerte con la que hemos tenido. Yo en mi admiración hacia usted y usted en actitud de merecerla. Luego mantiene cartas con Albert Weinsborg, algo que sí se pronuncia en inglés, en 1964. Liborio desde Argentina y su destinatario desde Chicago, Estados Unidos, donde Liborio quiere tener la opinión sobre su libro que había escrito, León Trotsky y Wall Street, cómo el líder de la Cuarta Internacional se puso al servicio del imperialismo yanqui en México. Bueno, las correspondencias están en el sitio web y si usted es curioso o curiosa, vaya por favor, que no tienen desperdicio. Están en inglés, es cuestión de copiar, pegar en un documento de Word y traducir o utilizar algún traductor en línea. Pero así era Liborio, de un acercamiento profundo a la decepción y no tenía problemas en manifestarlo. En 1973 renunció como miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, acusándola de ser un depósito de cadáveres que aún respiran. Y en el año 1975, a raíz de un comentario sobre una de sus obras, aparecido en La Nación, comunicó al encargado del suplemento literario de ese diario: los libros que yo escribo están más allá del alcance de los críticos que escriben en la página que usted dirige. En consecuencia, le hago saber que me sentiría muy feliz si en adelante no se ocupara más de mí ni de mis obras. Vamos terminando y, como dije, acérquense al sitio web para continuar conociendo la vida de Liborio. Y para finalizar, mi impresión general era la de un hombre que se preparó para tener un lugar en la historia. Él quería ser un revolucionario, dejar su huella. Él mismo se autoproclamaba el Mesías de la Revolución. E incluso en una entrevista le preguntan por un ideal. Y él responde: aspiro a crear un partido. Y por último, dejo una frase que me gustó mucho. El periodista le pregunta: ¿cree llegar a ver el advenimiento total del socialismo? Y Liborio contesta: no, y usted tampoco, pero vendrá. No tenga ninguna duda. Don Liborio, han pasado muchos años y me alegro muy bien. Posiblemente no recordará de mí, pero me acuerdo de la actuación de... Y me habremos dejado al grito a tratar en su fondo el video del libro con mucha melodía, muchísimo, que el asesoramiento que tuvo aquí don Liborio fue del gran amigo don Domingo Vico. Usted lo nombra muchas veces a don Domingo Vico, donde esté ahí en la organización, y el profesor Vico, el hermano de don Domingo Vico, que paraba en mi casa, ahí en la delegación. Salas. Y otro de Salas. ¿Y usted Salas? No, Salas en eso. Nombra a mi abuelo de Herman Haupt. Que sacaba 1200 sábados. Ah, Salas. ¿Quién se acuerda del pescador? Tranquila. Te va. Sí. El 15 de marzo ha declarado a don Liborio Justo ciudadano de honor. La parte resolutiva dice, artículo primero, declarar huésped de honor al autor del libro Regabato, don Liborio Justo, en su visita a nuestra localidad. Bueno, estaba hecho para el 19 de marzo, pero entendemos que para hoy también es válido.
Declararse el interés municipal al lanzamiento de la revisión del libro Río Abajo y su presentación en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de Buenos Aires el 21 de marzo próximo. Y está firmado por todos los miembros de la Junta de Fomento de Villa Parnasito. Bueno. El libro donde se firma cuando hay actos de honor en el pueblo, que es este. Aquí está una breve redacción que dice: con motivo de la visita del señor Liborio Justo, autor del libro Río Abajo, a Villa Parnasito, siendo el día 26 de mayo de 1994, se deja expresa constancia de la misma en este libro, invitando a los presentes a firmar. Así que, bueno, sigan charlando, no sé, yo por lo que veo parecería como que vamos a estar medio en el acto formal. Mi idea era que un poco fueran pasando a firmarlo mientras estaba charlando un poco así con Don Liborio. Hermano, ¿cómo te va? No, una I y una O con dos puntitas, y después dos T. Dos T. R y una T final. Liborio, le voy a presentar Kirpach, ese gringo que habla el mosquito. Kirpach, es el hijo de, nieto de Yo quiero agradecer a todos los que están presentes y a los que no están también. Hay gente que ha venido de distintos lugares, de Campana, de Buenos Aires, gente que se interesa en la historia de nuestra isla y también en muchos aspectos que hacen otros aspectos de la historia, en las cuales Don Liborio, que tiene una vida bastante intensa, no es solamente este libro, precisamente su vida, puede dar tal vez algunas ideas y bueno, ha sido un buen momento. Yo lo que simplemente quiero dejar expresado es que todo pueblo, toda comunidad necesita para unirse y progresar elementos que la identifiquen, que le den identidad, que la hagan sentirse unidos, que las haga un poco vibrar juntos, dejando de lado algunas mezquindades de la vida cotidiana. Esas cosas siempre se expresan a través de hechos culturales. El hecho cultural más significativo de la isla, con resonancia, no solamente en la isla, sino con una proyección por su nivel en muchos lados, es el libro Río Abajo. No es ningún capricho, ningún favoritismo. Por lo menos en mi modesta opinión no hay nada mejor hecho sobre la isla que este libro. Ese es el simple sentido de por qué reeditar este libro y no hago otra cosa. Creo que eso es fundamental, que bueno, encontremos nuestra historia. Todo pueblo y toda comunidad la necesita. Creo que eso es el principal mensaje. Encontrar y luchar por defender nuestra verdadera historia, buscar en las raíces de la sangre, en las raíces de la tierra, cuáles son nuestros orígenes, porque de ahí podemos sacar modelos reales para nuestras posibilidades, saber a dónde podemos ir. Copiando simplemente o dejándonos aturdir va a ser muy difícil que construyamos cosas propias. En ese sentido, Río Abajo también es un ejemplo. No precisa ningún lenguaje, ningún modismo, ninguna moda rara, simplemente reproduce con un nivel que para mí es excelente el lenguaje de los isleños y lo hace para mí un lenguaje universal.
Bueno, yo en principio quería darle las gracias a Jorge por haber tenido la confianza que nos tuvo al plantearnos la reedición de este libro. Con Jorge nos conocemos desde hace muchos años, desde que éramos estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas, y desde hace unos cuantos años que él está insistiendo y pensando y viendo cómo lograba reeditar este libro. Por lo tanto, cuando se acercó a fines del año pasado prácticamente a nosotros, dijo, ahora sí, lo voy a hacer. Para nosotros fue una gran alegría, porque este libro representa la historia de las islas, nos muestra a todos cómo trabajaban, cómo vivían, cómo era la vida en esa época en las islas. Por lo tanto, nosotros coincidimos con Jorge que es importante toda aquella publicación, todo aquel elemento que pueda rescatar y dar a conocer y ir mostrando cuál es nuestra identidad nacional. Poder recuperarla, reconocernos en las cosas que leemos, ver de dónde venimos, y por eso me parece muy importante que este libro se haya podido hacer. Y además, agradezco la posibilidad de haber conocido a don Liborio Justo, que lo conocí hoy, pasamos todo el día con él, y realmente es un hombre que está comprometido con el país, comprometido con su historia, y que da testimonio de eso permanentemente. Bueno, nada más. Bueno, hay mucha gente que yo sé que quisiera decir un montón de cosas, y yo creo que por suerte, como decía Serrat, todavía no hemos perdido la capacidad del asombro y nos podemos emocionar. Por eso por ahí no pueden hablar. Uno tiene un poquito más de desparpajo y lo hace. No es porque no se emocione. Yo creo que si realmente me conocen se harán la alegría de poder haber juntado gente que tal vez tiene un montón de diferencias, pero hay algunas cosas que son comunes y a veces hay que tirar de eso. Yo simplemente le diría, don Liborio, creo que están esperando que hable usted. Creo que quieren que hable usted. ¿Cómo llegué a las islas y por qué? Si es que les interesa. De manera que yo he recorrido bastante el mundo. Conozco Europa, Estados Unidos y todo América Latina, desde México abajo. Y antes yo veía un lugar que para mí era una incógnita, que era el delta del Paraná. Entonces, una vez yo tomé una lancha, eso fue el año 31, tomé una lancha en San Fernando y me vine para ver qué era la isla. Y resulta que descubrí únicamente las de la provincia de Buenos Aires, que son interesantes, pero no tanto. Y entonces, el año siguiente, tomé la lancha Galofré en Campana, creo que salía. Y vine hasta las islas de Ibicuí. Y aquí encontré un ambiente colosal para mí. Tanto que yo dije, bueno, cuando pueda me voy a instalar allá. Y eso que, ya le digo, he conocido muchos lugares. Y así fue. El año 43 compré un terreno grande en
en el Plazo Chico. Yo vine a las islas totalmente agotado mentalmente y no podía ni leer los diarios a fuerza por todo lo que había tenido los problemas que había tenido que hacer y venía a olvidarme del mundo. Y entonces fue cuando me instalé en Plazo Chico. Y ese era un lugar salvaje y medio. Y todo el ambiente era para mí extraordinario. Ustedes no se dan cuenta porque viven acá, pero por lo menos hace 40 años era un lugar único en el mundo. Que no, animales salvajes, individuos agresivos y asesinos, y elementos europeos progresistas, todo eso juntándose, hacía un ambiente tan importante e interesante, que bastaba escribir o reproducirlo, las historias, para hacer algo fuera de lo común. Por eso tenía tanto interés. Y yo vine acá para buscar reconstituirme. Y cuando llegué a las islas, decía, me paso 5 años acá sin volver a Buenos Aires. Y prácticamente lo hice, ¿no? Pero el ambiente ese me significó un descubrimiento extraordinario, que yo lo reflejo en el libro. A mí no me fuera de todas las historias que hay, creo que 20, todas eran nada más que tomar la realidad para hacer una historia extraordinaria. Todo lo que está acá me lo han contado, fuera de uno que yo más o menos diseñé, ¿no? Pero todo lo demás, cualquier cosa que me hablaban era para mí extraordinario. Y eso que yo no soy he recorrido el mundo. Entonces yo no pensaba hacer nunca más literatura. Mi libro primero fue un libro de literatura, pero después me dedicaba a la sociología, a la historia, a la política. De manera que para mí esto era una cosa impensada, pero era tan extraordinario que yo lo empecé a tomar en serio y a escribir sobre eso. Y eso es lo que he hecho. Yo no he agregado nada, acá está todo tal cual me lo contaron. De manera que eso me lo contaron desde la época que yo venía acá del 31, cuando la gendarmería estaba en Bacán, para el Patacito, y ahí encontré cada individuo curiosísimo. Esto hay que reproducir. Y si yo no lo hubiera recogido, se hubiera perdido. De manera que a mí lo único que tienen que agradecerme es haber recogido las historias. Pero que si no, no hubieran existido. Ahora, yo después tengo un poco de dolor por lo que ha ocurrido más tarde, que para mí todavía es inexplicable. ¿Cómo es posible que se haya mantenido el agua, como yo le he dicho 20 veces a Temporetti, 2 años creo, y sin salir al río de la Plata? Es una cosa completamente contraria a la lógica y a todas las leyes de la naturaleza.
¿Cómo gastaba el agua tanto tiempo? Para mí es un misterio. Es una lástima porque las islas estaban elevándose en una forma bien importante. Usted ve que ahora dice la madera, entonces era un furor de plantar madera. Y ahora parece que nadie planta ahí. Entonces uno llega a preguntarse, ¿qué van a hacer acá? ¿No? Pero por lo menos muestran aspectos interesantes a través de esta actividad que se debe aquí al señor Temporetti. Estoy seguro que si no hubiera sido por la intervención de él no se hubiera podido hacer este libro y esta presentación en las islas que va a quedar por mucho tiempo como única, porque las presentaciones se hacen en la calle Florida de Buenos Aires, de manera que ahora acá yo le dije que iba con muchísimo gusto, a pesar que hace muchos años que no vengo por acá. Y este libro se terminó de escribir en las islas, en Brazo Chico, en 1954. Y han pasado 40 años. Y ahora yo he vuelto a las islas y me encuentro con que casi todos los viejos pobladores que yo conocí han desaparecido, pero quedan sus hijos y sus nietos, de repente van a hacerse a sus bisnietos. De manera que, bueno, yo tenía un gran gusto en estar acá con ustedes. Y no tengo nada más que decir, sino que son habitantes de una región que lo comprendan, que tiene aspectos muy importantes y típicos, de manera que lo tengan en cuenta. Y en la Argentina, mire, yo conozco mucho Misiones. En Misiones hay muchos extranjeros así, plantadores de muy gran, no son de gran escala, como acá en el Delta. Y no tiene este carácter que tenía el ambiente criollo, ese ambiente criollo maravilloso. Yo en los primeros meses o años que estuve, no me quedaba sino con armas, porque tenía unos vecinos que no eran muy famosos, o famosos por sus aspectos negativos, de manera que, y así pasaron muchos años. Ahí estaba el expenado Severo López, que ustedes habrán oído hablar, estaba Crispín Sánchez, un tipo que no, esos eran mis vecinos, hasta que un día vino, yo los vigilaba, y cuando pasaban tenía un Mauser, le daba tiros al aire para que supieran que estaba armado. Y hasta que un día vino Severo López y me pregunta, ¿no me compra un ciervo? ¡Ja! ¿Cómo no? Y ahí entonces empezó la relación. Y no, hasta entonces, Severo López había prendido fuego al campo. De manera que imagínense, fue un espectáculo extraordinario para mí, ¿no? Esas quemazones y todo lo que yo veía era para mí extraordinario. De manera que eso es lo que he trasladado. Mi mérito es haberlo trasladado y recogiendo lo que estaba ahí, que si no lo recogía no lo recogía nadie.
Bueno, no tengo nada, sino el gusto de estar acá nuevamente después de tantos años. Nada más. No se hacen presentaciones de libros más que a veces en las ciudades, no es lo común hacerlo así en pueblos como este. Pero esto no es solamente un libro, ¿verdad? Yo creo que, como se suele decir con el fútbol, es un sentimiento. Yo no sé, lo que se estila en esos casos es preguntar. Si se quiere preguntarle algo al autor, es lo que muchas veces, como trabajo de ida y vuelta, como se le llama así entre los comunicadores, se hace. Yo no sé si es el caso en este momento, pero la posibilidad existe, no sé. Saco, ¿puede ser que don Liborio cuente alguna historia que no puso en el libro? Vea, las puse todas. No tengo ninguna otra que agregar. Yo he pensado a veces, digo, bueno, a ver, no. Las principales, si no, sería una redundancia porque volvería a repetir lo que está escrito, pero no es nada repetido, ¿no? Y todas las he vivido, como he vivido eso de la paciencia, como decía la criolla. Y les voy a contar otra cosa. Yo no he podido hacer que en el libro salga, como ahí pongo una canoa que se llama El Murciélago, pero acá en la isla, los criollos dicen el murciélago, y entonces yo ponía el murciélago, así se llamaba una canoa que yo conocí. Y usted sabe que el linotipista no me lo dejaba. Creía que yo no lo sabía escribir. Y todavía está el murciélago, porque hasta eso salió, ¿no? Y era el murciélago. Yo ayudaba a plantar y a cargar troncos. Eso hace que yo considere que he podido superar una edad avanzada. El hecho de la isla me reconstituyó, de manera que pero yo estaba en contacto directo con todos. Y después me iba en el lanchón que tenía a meterme en cualquier casa. Yo me metía y ahí recogía la historia. No necesitaba escribirla, pero la tenía. Y eso que hay muchísimas que han quedado, muchísimas. En fin, supongo que los que van a venir después las recojan, ya no van a ser como entonces sí que eran barrigas. El primer día que yo vine, me sellé, yo creo que lo hizo a propósito. Severo López prendió fuego, era un espectáculo, yo tenía bastantes hectáreas y toda esa, y ardiendo, nunca había visto un espectáculo así, y ardían los cebos de los... Y ahora no sé si habrá tantos incendios como antes. Hay tantos incendios. Me parece que no, porque ya se ha plantado mucho. De manera que... pero las islas para mí eran un interés, pero que ya le digo yo, no hubieran caído en cárcel. Yo había andado por Europa, había estado varias veces en Estados Unidos, había recorrido toda América Latina y
esto era verdaderamente digno de recoger. Por eso lo hice. Ahora, pero no para las islas de Vivir, sino para Buenos Aires. Y de manera que me alegra mucho que acá también lo hayan reconocido. Bueno, nada más. Si bien para los 92 años que tiene, don Liborio está muy bien de salud, vamos a tratar de no abusar demasiado. Así se puede departir un ratito más. Yo creo que así en las preguntas no va a surgir, por ahí surgen otras cosas acercándose. Agradecerle a Liborio la voluntad que ha tenido de venir. Cuando hay la predisposición sin especulaciones, no es muy difícil hacer algunas cosas. Eso es lo que más que nada me confirma, ¿verdad? No es que yo no lo pensara así, el trabajo que hemos hecho. Todos creo que más o menos tienen conocimiento de que el libro se presenta en la Feria del Libro, el 31, ahí sí lo vamos a presentar cerca de la calle Florida. El 31 de marzo a las 21:30 en la sala Leluar, creo que no, Leluar, en la 20ª Feria Internacional del Libro. Bueno, es un hecho bastante importante. Eso se debe a la gente de Ediciones 5 y a la distribuidora que son quienes ponen stand y tienen derecho a tener salas. Buenas noches a todos. No tengo ¿cómo se puede decir? La pasta de decir discursos. Pero a don Liborio lo conozco, no sé, hace 40 años seguramente, porque al poco tiempo de casarme, yo vivía en Buenos Aires, vine a vivir a la isla, y don Liborio era amigo de mi marido y de mi suegro. O sea que estuve con él en su quinta en Brazo Chico, lo visitamos, luego lo visitamos en la casa. Y puedo decir que mi marido fue, y también mi suegro, un amigo de él. Estoy muy contenta de tener nuevamente el libro, porque el primero, que fue mi marido que los distribuyó los primeros, no lo tengo más, no sé dónde fue a parar. Como todo libro que uno presta, no vuelve. Y ahora estoy muy contenta de tenerlo nuevamente y poder leerlo de nuevo, porque la verdad que me olvidé. Y muy contento de que don Liborio... Que su esposo fue el primero que tuvo los libros de la primera edición. Sí, yo justamente lo que le estaba diciendo, que estoy muy contenta de que haya venido don Liborio, que nunca pensé que lo iba a ver acá. Tenía siempre intenciones de verlo alguna vez en Buenos Aires. Nada más, agradecido a él de que haya venido. Buenas noches. Entonces, la chica, para